A sumar a nuestros compañeros en la mesa porque hay un montón de temas que son candentes, que tienen que ver con política, en el caso de Néstor con, bueno, un tema muy delicado a nivel judicial. A ver, la oposición, ¿cómo se reagrupa? Bueno, ya se reagrupó. ¿Te acordás que durante la campaña María Eugenia Vidal hablaba de armar un gran bloque opositor? Bueno, es lo que empezó a funcionar o lo que empezamos a observar en el tratamiento del presupuesto. El presidente Alberto Fernández, que calificó de muy grave que precisamente no cuente el Gobierno Nacional con el cálculo de recursos y gastos. Guado de Pedro, el ministro del Interior, que además es quien tiene bajo su responsabilidad el vínculo con las provincias, habló de una irresponsabilidad muy seria. Y en este sentido, bueno, hay que ver, como vos decías, cómo empieza a funcionar el Congreso de la Nación de aquí en adelante con esta proporción de fuerzas, que es el resultado de las elecciones del 14 de noviembre, y que es la proporción de fuerzas que vamos a tener de aquí hasta el 2023. A ver, a sabiendas que era una herramienta, no digo que es excluyente, pero sí muy importante de cara a la negociación que está en la etapa final con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se entiende este posicionamiento de la oposición? Porque estamos hablando de una deuda que ha generado la propia oposición que en este momento está en el Congreso. Bueno, ¿no? Sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional se habló mucho durante el fin de semana cómo afectaba precisamente esto, que el gobierno no cuente con el presupuesto y que la oposición no haya acompañado este cálculo con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí es cierto que el acuerdo que logre el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario sin duda va a ser un triunfo, pero además va a ser un revés en cuanto a los cuestionamientos a lo que fue el endeudamiento durante el último tramo de la gestión del expresidente Mauricio Macri. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en principio pareciera que los tiempos se van a dilatar precisamente porque el recorrido era primero el presupuesto, el plan plurianual y luego el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque daría la sensación de que si no te aprueban el presupuesto, difícilmente te aprueben un acuerdo con el fondo, ¿no? O sea, ese mismo pensamiento, ese mismo posicionamiento sobre una mesa de negociación. Sí, difícilmente avance cualquier iniciativa oficial, porque bueno, también es cierto que hay que hablar de un bloque de Juntos por el Cambio que aparece abroquelado en contra del proyecto de presupuesto, pero que como vos decías, uno empieza a observar que probablemente este sea el funcionamiento de aquí en adelante. Y además hay que tener en cuenta que Juntos por el Cambio empieza a conducir ese gran bloque opositor, en donde también hay que sumar a los libertarios, a la izquierda, que se sumó al rechazo del presupuesto, y también a Consenso Federal, el bloque en el que se sumó ahora con este recambio Florencio Randazzo, quien fuera ministro del Interior. Uno imagina que deben de haber analizado el impacto negativo que puede generar a la oposición ponerse en esta posición, ¿no? Me da la sensación. ¿Impacto negativo hacia dónde? Hacia la sociedad, porque bueno, en algún momento la sociedad te pasa factura. Bueno, pero por esto, ese ¿no? motivo ahora se habla del impuesto de subir el mínimo no imponible de bienes personales como un gesto de la oposición precisamente hacia la clase media. ¿De qué se lo acusa a Guzmán, por ejemplo? ¿De dibujar el presupuesto? Sí. Se viene hablando todos estos días, Guzmán ¿no? dijo que es una falta de respeto hablar de un presupuesto dibujado porque trabajaron equipos técnicos durante mucho tiempo para definir precisamente el cálculo de recursos y gastos, en donde trabajaron también las provincias, los secretarios de finanzas, la oposición también, pero hay que poner en contexto también la situación. Juntos por el Cambio y la oposición, todas las oposiciones dentro del Congreso están en una etapa de reordenamiento. Sí. Asumieron hace muy pocos días y también es cierto que había una disputa dentro de Juntos por el Cambio a ver quién es más duro en confrontar con el gobierno nacional. Bueno, en este esquema de reacomodamiento interno y de mostrarse más, esto de halcones y palomas que veníamos contando. Bueno, en cuanto al presupuesto, todos fueron halcones, se unieron en el rechazo al proyecto del gobierno nacional y hay que observar, insisto con esto, con mucha atención qué es lo que puede pasar en el Congreso Nacional, porque el gobierno tiene muchas iniciativas que son de cambios profundos, el caso, por ejemplo, de la justicia, la reforma del Consejo de la Magistratura. Hay cuestiones que el gobierno nacional pretendería avanzar en estos 2 años que quedan de gestión hacia 2023, para renovar, en todo caso, en 2023, lo dijo el presidente Alberto Fernández, que no descarta ser candidato nuevamente en las elecciones, pero bueno, hay un Congreso difícil para el gobierno nacional, en donde las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio, incluyo las diferencias dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, se ponen en evidencia precisamente en situaciones de este tipo. ¿Vos organizás tu presupuesto? Yo soy muy organizada. ¿Sí? Yo soy muy desastroso.
Ni siquiera te digo que voy mes por mes, voy semana por semana. Te digo que tenés que ir todas las semanas armando tu presupuesto personal. Si querés un día podemos hablar de cómo armar un presupuesto personal. ¿Sabes qué estoy pensando, no? Porque, el que tiene la suerte de que los chicos pueden ir a un colegio privado, tienen que organizar para el presupuesto del año que viene, que van a aumentar los colegios, que aumentan las prepagas. Tuvimos un impacto de 3 cuotas del 9% en estos últimos meses del año. Digo porque para entender la negativa a la aprobación del presupuesto 2022, para que pueda ejecutar el gobierno los gastos importantes, también en materia sanitaria, como es enfrentar la pandemia, en casa puede pasarte lo mismo. Y si vos no podés organizar tu presupuesto para el año que viene sin tener claro, que le pasa a la gran mayoría de las familias, de los que trabajan en el negro no pueden tener en claro cómo... Bueno, le pasa lo mismo al gobierno, ¿no? Así es, sí. No poder organizar los gastos de lo que se viene. Claro, es un problema que no haya presupuesto, si bien hay que aclarar que hubo otros momentos en los que tampoco hubo. Por ejemplo, en el 2011 tampoco se aprobó el presupuesto 2011, justamente a fines del 2010. Así que no sería la primera vez. Pero sí, efectivamente, es un problema, y no solo para el gobierno de la nación, sino también para los gobiernos provinciales, que sabemos que no todos son Frente de Todos, sino también tenés PRO, radicales. Y en ese sentido también es un problema para las provincias, porque el próximo presupuesto lo que establecía era cambios en algún que otro impuesto, que los impuestos son coparticipables, entonces ahí están las provincias diciendo, bueno, me va a llegar menos recaudación. También, por ejemplo, fondos que se creaban, por ejemplo, los famosos fondos para el transporte, ¿no? Sabemos que no pagamos la tarifa total cuando nos tomamos el colectivo, hay subsidios, y ahí las provincias, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, ¿va a aumentar el boleto del colectivo? No, en el interior vos venís de Jujuy, ¿cuánto sale un colectivo? Sí, mira, colectivo Huacalera-Humahuaca, 140 pesos. Tampoco hay 500 kilómetros. No, digo, era media hora de viaje. Yo acá me tomo un colectivo a media hora, sale 18 pesos, 20 pesos, digamos. Por eso, entonces y no es precio turista, lo paga el lugareño lo mismo. Sí, por eso. Entonces ahí las provincias van a tener que decidir qué hacen con sus gastos. Bueno, ¿ajusto por otro lado o le traslado el aumento del pasaje a las personas? Por ejemplo, te digo como un ejemplo práctico, pero también para las empresas, ¿no? El próximo presupuesto establecía cambios para bajar derechos de exportación, retenciones a las empresas. Eso todavía no se va a aplicar. ¿Va a presentar Guzmán algún nuevo proyecto, no sé, en marzo, para poder... no sé, blanquear de alguna manera los gastos que se vienen o no? Sí, eso es algo que se habló el fin de semana. Hubo algunas versiones periodísticas que hablaban de se viene un nuevo presupuesto. Y Guzmán, el ministro de Economía, lo desmintió. Dijo que el presupuesto es el mejor que se pudo armar y que se va a mantener el mismo que tiene que ser aprobado. A través de DNU. Ahora. Y si claro. De DNU, ¿Cómo sigue el camino? Porque en verdad en el Congreso, si algo se rechaza, tiene que pasar un año para que vuelva a aprobarse. Entonces, ¿cómo sigue el caminito del presupuesto a partir de ahora? El mismo que está este año, presupuesto 2021, se va a prorrogar por decreto y ahí se van a ir haciendo las ampliaciones, pero se habla, si la oposición no quería gastos discrecionales, esto es lo más discrecional que hay, porque ahora no va a haber un presupuesto que se discutió, se debatió, se agregaron cosas, ahora simplemente se prorroga el que está y se va haciendo a discrecionalidad del jefe de gabinete, Juan Mansur, que va a tener que ir firmando todas las partidas. ¿Qué dólar imaginaba el equipo económico en el presupuesto que está? ¿Un dólar a cuánto? ¿2.20, 2.30? ¿Cuánto? No. Era un dólar actualizado por inflación, justamente, o sea, 30% más de lo que está hoy. Justamente la gran crítica de la oposición era por algunos números. Por ejemplo, el número de inflación, que en el presupuesto 2022 está en 33%. Todas las consultoras dan la inflación del año que viene por encima del 45%. 45%. Sí, ahora, vos ves, obviamente que todos los presupuestos, lo mejor que debería pasar es que se ajusten a la realidad. Pero vos ves los presupuestos del gobierno anterior, 2018... Bueno, acordate el dólar, ¿no? En el gobierno de Cambiemos, el dólar tenía una mirada que después tuvieron que reformularlo porque era imposible que se pudiera cumplir. Claro, lo mismo con la inflación. Con la inflación sí, en el 2018, el presupuesto para el 2018 establecía una inflación del 15%. La inflación fue 49%. Digo, obviamente que tenemos que aspirar, y el Congreso tiene que aspirar a que ese presupuesto se adapte a la realidad, sí, pero también hay un acuerdo tácito de
aprobar el presupuesto, por lo menos abstenerte o discutirlo, o que vuelva a comisión, que tampoco va a volver a comisión para que se siga discutiendo. Había en términos políticos una decisión tomada de bajar al recinto y dar quórum como un gesto de no nos negamos al debate. Ritondo en segundos. No, y además hay que tirarle el no máximo. Sí, y además la verdad es que la referencia, yo insisto con esto, digo, al margen de la figura de Máximo Kirchner, la verdad es que Máximo Kirchner lo que dijo en esta última referencia fue que había un endeudamiento tomado que era extraordinario, exorbitante, los 44.000 millones de dólares, y que entre los legisladores hay una crítica acerca de que hubo una falta de poder de negociación por parte del oficialismo. ¿Fue así? Negociación hubo durante todo el tiempo. Por eso digo, por un lado va el tema del presupuesto, que es lo que contaba Flor, y el detalle de los recursos y de los gastos. Digo, de hecho, durante el fin de semana, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo hay 18.000 millones de pesos que estaban destinados a las provincias, que ahora cada provincia deberá sentarse a ver cómo hace para recibir esos recursos. Al margen de eso, es cierto que la oposición está entrando al Congreso, está reacomodándose, y el objetivo era dar el quórum, pero votar en contra, y finalmente es lo que ocurrió. Es mostrar un poco de poder, ¿no? Pero bueno, yo no sé si cómo te puede venir en contra todo esto. Y la negociación... Porque afecta a la gente, ¿no? Afecta a las provincias, afecta al día a día, ¿no? Sí, y también afecta a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que después vamos a estar detallando ese tema, pero que en definitiva que se acuerde con el FMI no es algo que va a beneficiar al gobierno, sino a toda la población. Digamos que hay mucha inestabilidad ahora con el dólar, con todo, tiene que ver con que todavía no se cerró el acuerdo. Esto frena también el acuerdo con el fondo. Me parece que vamos a seguir charlando en estos días, ¿eh? No se agota el tema.